Hay una cultura del surf, ¿ya? No solo los uruguayos, sino todo el que viene aquí, pues hay muchos de ellos que les encanta el tema del surf y tal. Estuve fino ahí con el fútbol, caballero. No sé hasta qué punto, porque la cancha no es tan grande. Pero ¿qué sucede? Que haya, digamos que el acoso es algo que existe y es muy común que cuando pase una muchacha en la playa caminando por la arena, si hay un grupo de muchachos jóvenes, pues se metan con ella. Gente, este video me va a encantar grabarlo porque los voy a llevar a una playa aquí en Punta del Este que pertenece a las llamadas Playas Bravas, pero que a pesar de llevar un año viviendo aquí en Uruguay, pues nunca he caminado por ellas. Así que acompáñenme a la aventura de descubrir una nueva playa. En esta oportunidad, las Playas Bravas de Punta del Este en Uruguay. Los voy a poner en situación geográfica, familia. Esto que ustedes están viendo por acá es el área donde está ubicada la estación de ómnibus aquí de Punta del Este. Esto aquí es un parador y detrás del parador está el famoso monumento a las manos, o sea, a las manos de Punta del Este, lo que viene siendo el icono de esta ciudad. Usted busca Punta del Este en Google y te va a salir una foto de la mano sí o sí. Bien, miren cómo hay acá en este parqueo de aquí varios ómnibus llenos de turistas. Para ir comentando un poco acerca de estas playas, se le llaman Playas Bravas porque ya el mar que baña esta costa es del océano Atlántico. Las playas mansas están bañadas por la desembocadura del río, pero esto aquí ya es océano abierto. Va a tener, digamos, características totalmente diferentes y dicen las personas, no sé, esto ya es a criterio personal de cada cual. Ustedes saben que cada ser humano es diferente, un mundo aparte. Pues bueno, dicen que estas son mejores que las otras porque el agua es más cristalina y bueno, tiene otro color. Vamos a descubrirlo porque realmente les juro de corazón que yo nunca he caminado por las Playas Bravas. De verdad que no. Por supuesto que en esta oportunidad y siempre me va a estar acompañando mi queridísima Claudia. También tiene un canal de YouTube, si no la sigues por allá, se llama Soy Claudia. Ponca. Miren, esto aquí ya viene siendo una de las entraditas, las clásicas dunas de toda la vida. Hay que reconocer eso, que esta playa sí tiene dunas porque hay otras que no. Y aquí me encuentro que en el parqueo está esto. No sé si es una pista. Sí, esto tiene que ser para practicar las personas que vienen a sacar licencia de moto. De seguro es para eso. Porque tiene puesto así como que varios obstáculos, tú sabes, para que la gente practique y todo eso. Tiene pintaza eso. Y bueno, es que este parqueo es súper grande, entonces se puede usar para eso, caballero, perfectamente sin interrumpir a nadie. Nosotros andamos aquí, ropita playera, o sea, un pulovito, un short de nylon, capaz que me meta en el mar, no sé, hay que ver el ánimo cuando entre, pero nada, que no andamos tan, digamos, fuera de onda, fuera de serie en temas playeros. Miren aquí, tienen este caminito de madera que usted puede entrar caminando con sus zapatos tranquilamente. Miren esto. Y es importantísimo esto de madera. Ustedes saben por qué. Porque hay muchas personas que son discapacitadas y andan en silla de ruedas. Entonces, imagínate una silla de ruedas en plena arena, se entierra. Entonces hacen estos caminos de así de tabla para que esas personas también puedan venir a la playa y disfrutar. No es lo mismo ayudar a una persona aquí adelante, que ya tienes el mar de frente, que bueno, tener que salir del parqueo caminando todo esto. Y bueno, es totalmente diferente. Bien, hoy que estoy grabando este video es jueves, gente. Entonces, digamos que vamos a ver qué tal está el ambiente por acá. Un jueves nos quitamos los zapatos, que si ustedes pudieran oler, bueno, les daría algo. No sé por qué cada vez que es verano pues me empiezan a oler los pies. Yo se los comento, a mí me da igual, la verdad. Es que es una cosa que sucede mucho. Sí, la arena está calentica, calentica, calentica. Madre mía.
Miren lo divino que está el cielo, familia. No hay una nube en el sol. Una no hay. El indio está ahí a su aire, a su bola. Y la gente a las 2 de la tarde tomando el sol. Miren ustedes qué maravilla esto. Buah. Divino. Madre mía. Hay ambientico por aquí. Muchas sombrillitas. Y yo me estoy quemando los pies, sinceramente. Ustedes saben que esta playa es muy famosa porque vienen las personas a surfear. Es increíble, la verdad. Más hacia allá queda la playa del Emir, que nosotros estuvimos haciendo un video que a mí me gustó cantidad, la verdad, porque es una playa bien pequeña, pero bastante acogedora. Tengo que confesarles que el agua está más fría de lo normal, ¿eh? No sé si es que como estos océanos, ¿vieron? Literalmente esto ya es el océano Atlántico. Ustedes saben, es frío de por sí en todo el año. Pero bueno, es súper curioso que la arena esté súper caliente, en plan que parece una playa cubana del Caribe, y de repente entras al mar y el mar está súper congelado. Pero así, miren cómo hay personas aquí disfrutando. Tenemos otros amigos por allá que están intentando surfear, tomando las olas. Y la verdad es increíble, ¿eh? Eso me gusta muchísimo aquí en las playas de Uruguay, que hay una cultura del surf, ¿ya? No solo los uruguayos, sino todo el que viene aquí, pues hay muchos de ellos que les encanta el tema del surf y tal. Aquí unos muchachos parece que hicieron una verdadera fortaleza de arena, pero bueno. Esto es, vamos, lo básico en lo que se entretienen los niños cuando vienen a la playa, ¿eh? Hacer castillitos de arena. Ya les digo, son las 2 y tanto de la tarde, el sol está súper interesante, súper lindo, divino el día de hoy, la verdad, para hacer playa. Y bueno, la gente está aquí disfrutando bajo las sombrillitas. Hay mucha gente tomando el sol, la verdad. Oigan, hay una cosa que yo quiero comentarles sobre las playas acá en Uruguay. No solamente va a ser de esta playa, es de todas las playas a las que yo he ido. Que la verdad ya les puedo decir que he hecho bastante playa aquí en Uruguay. Y es el trato entre las personas, ¿ya? Miren, les voy a comentar algo. Yo he notado que aquí en las playas de Uruguay, las mujeres vienen con bikinis, ¿viste? Son esto que ustedes están viendo en pantalla. Eso es a lo que yo llamo un bikini, a lo que me voy a referir en este video cuando hable de bikini, ¿ya? La mayoría vienen así, sobre todo los jóvenes. Eso es algo evidente, tú no tienes que estar, o sea, prestándole mucha atención al asunto porque es algo muy evidente, ¿ya? Y es normal. Pero a mí me causa mucha curiosidad porque en Cuba no es que las mujeres no usen eso, sí lo usan, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que allá, digamos que el acoso es algo que existe y es muy común que cuando pase una muchacha en la playa caminando por la arena, si hay un grupo de muchachos jóvenes, pues se metan con ella, en plan a molestarla y todo eso. En Cuba eso está bastante normalizado, por desgracia, porque no es algo que tenga por qué suceder. Tú estás tranquilamente disfrutando de tu playa y que venga un grupo de gente a molestarte. Eso no está para nada bien. A mí eso no me gusta que suceda, y mucho más porque, bueno, está aquí Claudia y ella es mujer, y está mi hermana, mi mamá y todo el mundo, ¿ya? Entonces no es algo que yo vea bien. Pero aquí, yo veo que aquí la gente viene a la playa a su aire, en plan a disfrutar, y veo que nunca ha ocurrido, digamos, una escena de esa, ya, en plan de gritarle a una muchacha, oye, no sé qué. Vamos, que el ambiente de la playa es totalmente diferente aquí en ese sentido. Y te lo digo porque en Cuba, de hecho, hay veces que se ponen para eso, para molestar a las muchachas. No te digo
no te digo yo a ti de que no sea normal que un grupo de jóvenes varones se metan con un grupo de jóvenes hembras. O sea, eso es algo normal, es la edad para hacerlo, ya. Pero ustedes saben a qué yo me estoy refiriendo cuando menciono la palabra acoso. Bien, el molestar a las mujeres. Entonces, eso es algo que verdaderamente yo he notado aquí. Y bueno, que es súper increíble, la verdad. Cómo eso no sucede. Eso a mí me fascina, me encanta, porque al final tú dices, bueno, todo el mundo está en su aire, todo el mundo está en su cosa, sin molestarse a nadie. La verdad es increíble. Veo que aquí también gusta mucho de jugar raquetas con pelotas y las raquetas de plástico. Mira aquí hasta donde es el agua, ¿eh? Canal profundo. Ya tú sabes. Bueno, capaz que por eso no haya personas bañadas aquí. Además que hay rocas. Estuve fino ahí con el fútbol, caballero. No sé hasta qué punto, porque la cancha no es tan grande. Vamos, 9-4. Te cambio morado. Tenemos por acá el garito de los salvavidas, que mucha gente de acá, de esta zona del planeta, me han dicho que aquí se le llama guardavidas. Bueno, también se asemeja bastante salvavidas, porque al final, si alguien se está ahogando, va y le salva la vida. Bien, y guardavidas también, porque al final estás preservando la vida de las personas. Es increíble cómo hablamos el mismo idioma. Digamos que tenemos en nuestros ancestros bastante similitud. Y hay palabras que se escriben igual, se pronuncian igual y significan otra cosa en diferentes países. Es increíble la cultura, la verdad. Aquí tenemos esta bandera de peligro, aunque los salvavidas tienen bandera naranja. No sé, tengo entendido yo, por lo menos de mi cultura, que es bandera roja no se puede uno bañar. Bandera verde es que sí, bandera naranja es que más o menos, o sea, que tengas precaución, vaya, es como el semáforo, algo así parecido. Pero también me dijeron, acá los amigos que son de Uruguay, que por ejemplo, cuando está esta bandera roja y en aquel sitio está otra bandera roja, quiere decir que no te puedes bañar en esta área, porque hay algún peligro. Y al parecer el peligro en esta zona son estas rocas que hay por acá, y es muy común. Entonces para allá, como que sí te puedes bañar, aunque veo que también hay banderas rojas, quiere decir que en estos lugares de aquí, como que no te puedes bañar, y ahí hay un surfista. Bueno, bastante interesante cómo es el asunto por acá. Yo les comento todas las cosas que voy aprendiendo a medida que salen los videos de las playas, porque la verdad es interesante. Miren la vista que hay por acá, gente, con todos esos edificios así de fondo. Miren aquello. Es súper bonito esta zona de acá. La verdad es de las que más me gusta de lo que viene siendo aquí Punta del Este, Maldonado. O sea, todo este litoral hasta llegar a la Barra, que también la Barra vamos a grabarla muy pronto. Como tal, el lugar, la zona de la Barra y la playa de la Barra, ambas en un mismo video de seguro. Y entonces, cuando uno viene de allá para acá, es hermoso ese panorama, la verdad. Cuando estuvieron mis padrinos por acá, también fue de los lugares que más les gustó a ellos, porque o sea, se ve todo muy limpio, muy lindo, organizado, los edificios nuevos, pintaditos. Imagínense ustedes, yo llegando de Cuba y encontrarme con todo este panorama acá. Pero esta playa a mí me ha encantado, les juro que nunca había caminado por acá. Todo esto que estoy viendo es nuevo para mí. Y la verdad el ambiente está bien chido, es totalmente diferente a otras playas. No tiene nada que ver con las playas mansas, la verdad. Y no solo es por el tema de que, bueno, están viendo el oleaje que hay, que allá por lo general no lo hay, ¿ya? No sé, aquí veo que el ambiente es un poco más joven, a pesar de ser jueves, y que para muchos uruguayos que viven acá, ya la temporada como que está normal, no es el pico de la temporada, que ya pasó. Entonces
digamos que estamos en temporada de turismo, en verano, pero que es la media, lo normal que te vas a encontrar por acá. No es cuando revienta como tal la temporada, que es en la primera quincena de enero. Pero yo esto lo veo lleno de gente, la verdad. Lo que eso sí, el que vive aquí o trabaja para el turismo y comenta es el que tiene la voz final, porque, vamos, es el que vive de este mundo. Oye, como siempre les digo, el agua está fría a la primera impresión, pero ya luego como que te vas acostumbrando, la verdad. Miren por aquí como hay conchas de esta, caballero. Bueno, vamos a salir de acá porque esa zona para allá es de piedra y cosas. Y estaría bueno ahí tirarse un poco de fotos, ¿eh? En plan posando como la sirenita Ariel. Por supuesto que aquí después de las piedras pues siguen las personas bajando a la playa. Pero acá tenemos a una amiga tomando el sol. Y estos muchachos aquí parece que recolectando almejas esas, que no son almejas o mejillones. La verdad no conozco el nombre, pero bueno, háganse una idea de un animal marino que tiene concha. Bien. Mira esto tú. Coño, mira estos escarabajos, como hay. ¿Por qué habrá sido eso? Coño. ¡Wow, hermano! Pero mira, todos son escarabajos, brother. Papá, las cosas que uno se encuentra aquí en la playa, ¿eh? Madre mía, esos son escarabajos, ¿vieron? Esos no son conchas. Mira, para que tengas una idea. Bueno, hay conchas de escarabajo, pero mira, escarabajos, escarabajos. Vaya por Dios. Primera vez en la vida que veo eso. En plan, tantos escarabajos muertos en un mismo lugar, pero en la playa. Interesante. Aquí hay gente pescando. Miren el pedazo de vara ese, señores. Miren esto. Ah, miren. Voy a tratar de ampliarle la imagen un poco para allá. Eso que ustedes están viendo al fondo es la isla de Lobos. Es una colonia, reserva natural que hay, una colonia de lobos que hay ahí, lobos marinos. Y bueno, desde aquí se ve la isla. Creo que saliendo desde el muelle hay algunas excursiones hasta ahí que más o menos bordean la zona y capaz que tengan alguna actividad turística en sí. Estaría bueno ir porque desde que llegué aquí a Uruguay y la gente supo que nosotros estamos viviendo aquí en Maldonado, pues muchos fueron los que nos recomendaron dicha isla. Entonces capaz que en algún momento del verano podemos ir hasta ahí, aunque bueno, tenemos amigos en todos lados y puede ser que se realice alguna escapada a la isla de Lobos. Bueno, pica algo, hermano. ¿Tú sabes que no entendí qué dijo? Recién llegaron. Ah, recién llegaron. Ya. Lo que te digo, Recién llegué. Ya. Yo pensé que me había dicho no soy de aquí. Y en plan que no, o sea, a ver, no te entiendo qué estás hablando, ¿viste? Te respondió bobo. Sí. Ay, coño. ¿Qué comentás, bobo? ¿Qué comentás? Va a llegar la niña en el carrito. Aquí. Sí, yo sé. Qué rico. Por aquí hay otro cartel que dice peligro fondo rocoso. Por lo menos está señalizado, caballero, que es lo importante. Bien, igual eso no impide que la gente se bañe por aquí en la playita. Vean esto, qué ambiente más bueno de aquí. No, esto está más concurrido de lo normal, ¿eh? Tienen
que jugar fútbol, pero esto es un fútbol voleibol, ¿eh? Por poco me mando a coger la pelota, ¿viste? Eres como el Coco, no puede ver una pelota que sería... El fútbol, siempre el fútbol. En esta zona del planeta, olvídese eso, gente. Aquí los turistas que vienen en su mayoría son argentinos, brasileños y los propios uruguayos, vamos, que nacen sabiendo jugar fútbol. Es una cosa increíble. La verdad. Miren esto, ¿no? Y esto lo hemos visto en otras playas que también se dedican a jugarlo. Parece que es algo muy común verlo aquí, que la gente se entretenga con eso. Súper común ver a las personas jugando eso, la verdad. Mira, aquí también tenemos vendedores de ropa. Miren esto, qué manera tan peculiar. Cuelgan los percheros en estos palos de bambú. Yo le llamo palo a la vara completa, ¿no? Así le conozco yo. Tú le puedes llamar como te dé la gana a ti. Pero es súper curioso. Vean cómo lo cuelgan así todos los percheros de la ropa que venden. Y les digo más, con eso ellos caminan muchísimos metros, porque no te pienses tú que se quedan solamente acá. Hay muchos de ellos que se lo ponen al hombro y se ponen a caminar por la playa, a vender la mercancía. Y sobre todo, por supuesto, ropita de verano, de playa, ¿me entiendes? Supuestamente es la demanda que tiene que haber por acá, entonces pues es lo que te vas a encontrar aquí. Ropita de verano, vendedores ambulantes de ropa. Increíble, la verdad. ¿Y esto qué cosa es? ¿Voleibol de fútbol o cómo es? Bolifútbol. ¿Volifútbol? Sí. Mira tú. Mira tú. Madre mía. ¿No te has dado cuenta de una cosa? ¿Qué cosa? Que todas tienen un bikini distinto y ninguno se parece. Y en la tienda todos los bikinis son lo mismo. ¿En serio? Coño. Ponte a ver una mujer a ver si hay algún bikini repetido. Que conste que fue Claudia la que me pidió eso. Sí, ¿Ok? Eso yo me percaté el año pasado, Ajá. cuando fui a la playa. Yo veía a todas las mujeres y ninguna tenía un bikini distinto. Y después voy a la tienda y digo, pero si aquí hay... Al revés, ¿no? Que todas tenían un bikini distinto. Exacto. Y en la tienda todo era lo mismo. Y en la tienda hay muchos bikinis de muchos diseños Sí, y de varios talles. sí. Y entonces vengo a la playa y todas tienen un bikini diferente, ninguno se parece. Se le echaron ahí. Pues bueno, buena observación aquí, un aporte femenino al video, caballero, ¿eh? Mira tú, qué ambiente más sano aquí en esta playita. Rico. Eso del ambiente sano, de lo tranquila que son las playas, lo voy a mencionar cada vez que vaya a una playa, porque verdaderamente, exceptuando Los Cayos o Varadero, en una zona así que sea no solamente de turistas, sino más bien que solamente lleguen los turistas ahí, porque son las más caras. Cuando tú vas a una playa cubana, o sea, miren, ya aquí hubiera puesto un bafle con música, esta gente aquí hubieran tenido otro, y así 3 gente con música puesta. La playa estuviera llena de policía. Ya se hubiesen robado 3, 4 bolsos.
Lo que les comenté ahorita de meterse con las mujeres, que no solamente es en la playa eso, sino también en la calle, pero bueno, eso es para otro video, que se lo quería comentar. Pero la verdad que el ambiente playero que hay, o sea, es algo que a mí me impresiona, ¿no? Supongo que en cada lugar del mundo sea diferente. Si tú vas a las playas de Brasil, sea diferente. Si vas a las de Florida, sean diferentes. Si vas a las playas de México, es totalmente diferente. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la idiosincrasia de las personas que van a la playa. O también el lugar. Aunque nunca he visto un cubano aquí formando esa bulla, ¿no? Creo que nos adaptamos bastante bien a estar aquí tranquilos. Miren lo que les decía de los vendedores de ropa. ¿Vieron? Aquí tienen a este amigo que tiene su vara de bambú con sus percheros ahí colgados y va caminando. Si alguien lo llama, él para, arma el chiringuito ambulante y vende su ropa tranquilamente sin hacerle daño a nadie. ¿Vieron qué felicidad? Interesante los vendedores ambulantes aquí de estas playas, ¿no? Lo mismo te encuentras ropa, que te encuentras alfajores, que puestos vendiéndote agua caliente con el calor y el sol que hay. Pues bueno, el uruguayo toma su mate, eso no puede faltar. Es bien interesante. Miren aquí como ponen las sillas, prácticamente casi que dentro del agua, ¿vieron? Wind Tower. Al parecer todas estas sillas son de algunos de estos edificios que se llama Wind Tower. Entonces como que el edificio te provee de las sillas para que tú las traigas para acá y como que si estás veraneando no tienes que preocuparte, hasta la silla te la dan. ¿Vieron? A ver si viene una ola, se las lleva. Esto me recuerda a Pipa, la película esa de Fiona y Shrek. Está Shrek, la sirena, de pronto es Ariel dándole un beso en la boca a Shrek. Sí. Ay, ay. Yo no sé por qué a mí siempre me vienen referencias de películas a la mente. Capaz que las playas bravas van a tener que ser grabadas en 2 videos porque es que es muy grande el litoral como tal, ¿ya? Entonces, igual aquí te vas a encontrar parada 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Brava. Y entonces es muy grande hasta llegar hasta la barra y bueno, te van a picar ahí los bichos. No, te juro que el agua está para meterse. No, qué rica. Para que se te entume el cuerpo, te desestreses y te relajes completamente. Mira ya como hay gente surfeando, ¿no? Divino, muchacho. Hey.
Sí, ¿eh? Pensé que me llamaba a mí. Yo dije, oye, ¿de dónde me conocen a mí? No, no. Mira ya como hay gente saltando la sola. Madre mía. Vamos a dejar, gente, este paseo del día de hoy hasta acá, la verdad, porque quiero en otra oportunidad caminar por lo menos desde por aquí hacia allá. Tengo de referencia este punto geográfico que se llama Roland Road, capaz que sale en el mapa, y entonces ya sé que de aquí para allá camino en otra oportunidad. Por lo pronto, gente, espero de corazón que este ambiente pues te haya gustado tanto como a mí. Recuerda que tienes que suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, porque estamos haciendo un reto en el cual tú tienes que participar para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Falta muy poco, la verdad, y hemos arrancado este mes de enero. En ese sentido, los suscriptores, pues muy bien, ¿ok? Verdaderamente las estadísticas de los suscriptores han subido bastante desde que comenzamos el reto, y todo eso ha sido gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Entonces, si no estás suscrito, por favor suscríbete y comparte el video a tu vecino, tu primo, el que te echa la gasolina cuando la vas a comprar. Tú le dices, oye, hermano, espérate un momento y suscríbete al canal de Frank en Máquina. A todo el mundo en general, bien, al colega de la verdulería también, o a la persona que esté trabajando en el cajero de la tienda, a todo el mundo. Darle un like a este video, que creo que se lo merece, porque la verdad el panorama ha estado bien alegre, bien entretenido, bien divertido, y nos vemos en una siguiente oportunidad.